Esto es como, bueno, ¿por qué tenemos que analizar procesos? ¿Sí? Entonces, un poco como introducción es que eh, nosotros tenemos algunos conceptos de los que venimos trabajando hoy. ¿Cómo pensamos las organizaciones? Organizaciones que están orientadas al cliente. Buscamos satisfacer las necesidades de un cliente. Decimos que más importante que vender es darle una experiencia de venta al cliente. Entonces, desde ahí para atrás, venimos organizando todo para que eso ocurra. Distinto a como era antes. Yo organizaba la empresa, fabricaba un buen producto, le decía al cliente que tenía un buen producto y el cliente confiaba en mí y lo compraba. Eso hoy no ocurre así, porque hay tecnología, porque todos tenemos estos bichitos, ¿no? Donde más allá de lo que me diga la empresa, yo entro, chusmeo, comparo a una velocidad que antes era imposible para mí, tener, ¿qué voy a ir? A todos los posibles proveedores. Hoy entro, googleo proveedores de tal, o entro a Mercado Libre y digo proveedor de tal, lo que quiero comprar, y me viene todo junto. Entonces ya se me escapó de las manos a mí. Entonces, para eso, tengo que empezar a pensar en los procesos que me llevan a eso. Empezar a pensar en la cadena de valor, empezar a pensar en el cliente interno, empezar a agregar valor en cada etapa del proceso. Y una herramienta fundamental es, che, tengo que tener bien alineados los procesos. Tengo que tener mis procesos alineados con la estrategia de negocios. Yo no puedo tener una estrategia y que los procesos no estén alineados a esa estrategia. Creo que de esto ya hablamos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que me permitían los procesos? A través de los procesos, ¿qué podía garantizar yo? Una de las primeras clases, y seguramente con Torchan también hablaron de esto. ¿Para qué defino procesos? Procedimientos. Para tener menores complejidades, Tener menores, hacer menos complejos los procesos. bien. Y si yo hacía menos complejos los procesos, ¿qué me aseguraba? ¿O qué posibilidades de asegurarme que Cumplir objetivos. cumplir los objetivos? Muy bien, cumplir los objetivos. ¿Sí? ¿Cómo cumplo los objetivos? Definiendo estrategias. Por lo tanto, tener objetivos, dice Micaela en el chat. Perfecto. Entonces, los procedimientos, los procesos, son el medio que me permite a mí alcanzar los objetivos. ¿Cómo alcanzo objetivos? Definiendo una estrategia. Entonces, es imposible que yo tenga una estrategia y que los procedimientos, que son los que me ayudan a alcanzar esta estrategia, que es cumplir los objetivos, no estén alineados. Entonces, siempre tengo que estar analizando los procesos para ver que mis procesos estén alineados a mis estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cambio una estrategia comercial, ¿qué tengo que revisar? Los procesos. Los procesos. La típica, el error que muchas organizaciones cometieron, quizás producto de lo caótico, fue cuando apareció el COVID, muchas empresas no tenían sus canales de venta electrónica bien diseñados y algunas ni siquiera los tenían creados. Salieron corriendo a definir nuevas estrategias de e-commerce, de comercio electrónico, y se olvidaron de diseñar los procesos, ¿sí? Entonces muchas organizaciones vendieron, 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 y cuando fueron a entregar, fueron un desastre. ¿Por qué? Porque no redefinieron los procesos logísticos a una nueva velocidad de los negocios. Entonces yo cambié la estrategia y no cambié los procesos. ¿Mm? Entonces eso es algo que siempre tengo que estar haciendo. Entonces siempre tengo que estar analizando procesos. Para analizar esos procesos hay como un caminito prolijo, ¿qué? Que es utilizar un método sistémico,
tener siempre documentado el proceso, estar evaluando el desempeño de esos procesos y rediseñando procesos, ¿sí? Que es un poco este gráfico que tenemos acá, ¿no? Entonces, identifico oportunidades, mido el alcance, documento, evalúo, rediseño, implemento, identifico y así. Y esto no tiene fin, es constante, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco rápidamente de cada uno. De nuevo, porque estas son cosas que de alguna manera ya vinimos hablando en las primeras clases. ¿Hay algún material que sí me interesa profundizar, fundamentalmente en cómo rediseño? ¿eh? Lo más importante de la presentación que vamos a ver acá hoy, esta, o algo que hasta acá no vimos, tiene que ver con la etapa de rediseño, que ahí sí quiero profundizar. Entonces, algunas cosas las vamos a pasar rápido porque de alguna manera ya estuvimos hablando. Entonces, pensar en un método sistémico es, por ejemplo, en estas 6 etapas. Entonces, lo que yo siempre estoy tratando es de identificar oportunidades, ¿sí? Identificar oportunidades ¿para qué? Para alcanzar mejor mis objetivos, para satisfacer al cliente, para darle una experiencia novedosa de venta al cliente. Entonces, siempre estoy tratando de identificar oportunidades. Cuando identifico oportunidades, lo que tengo que hacer es definir el alcance. ¿De qué estamos hablando? De todo el proceso, de una parte del proceso. Siempre tengo que tener documentado, ¿qué quiere decir? Siempre tengo que tener escrito ese proceso, en manuales, para que sepamos de lo que estamos hablando. Y si yo voy cambiando, porque voy modificando, porque voy incrementando, porque voy mejorando, las nuevas versiones son nuevas versiones del procedimiento original, con lo cual, si yo hago algo nuevo, no borro lo que estaba, ¿sí? Siempre voy guardando la historia, porque es una manera de, che, ¿cómo llegué hasta acá? Llegué hasta acá partiendo desde acá. Entonces fui mejorando el proceso y en cada versión de mejora documento. Otra cosa que tengo que estar haciendo siempre es evaluar el desempeño. Evaluar el desempeño no es más ni menos que preguntarme si el procedimiento tal cual está diseñado hoy me sirve para lo que fue creado, está alineado con los objetivos, como dijimos, con la estrategia, me ayuda en lugar de entorpecerme, ¿sí? Y seguramente va a haber que estar rediseñando procesos, y una vez que rediseñe, esos procesos hay que implementarlos. Entonces, son etapas que yo siempre, a lo que llamamos método sistémico, voy a tener que estar transitando. Siempre voy a tener que estar transitando. Entonces, dijimos que lo primero es identificar oportunidades. Se dice que hay 4 procesos centrales en cualquier organización, ¿sí? Si yo digo, desmenuzo cualquier organización, siempre me voy a encontrar con estas 4 grandes operaciones. Las relacionadas con los proveedores, que es comprar insumos para fabricar un producto, o comprar insumos para generar un servicio, o comprar insumos para revendérselo a un cliente. Entonces, una gran parte de las cosas que pasan en la organización tiene que ver con las relaciones con los proveedores. Otra gran tarea tiene que ver con el desarrollo de nuevos servicios y productos, de cómo transformo esos insumos en un producto o cómo armo un servicio para vender a un cliente. Y después hay otras 2 grandes operaciones. Una vez que fabriqué ese producto, surtido de pedidos, cómo se lo hago llegar al cliente, toda la cuestión logística, y todo lo que tiene que ver con las relaciones con los clientes, que es la venta, ¿sí? Entonces, esas 4 son 4 grandes operaciones que, si ustedes se ponen a pensar, van a estar en todas las organizaciones, en todas las organizaciones. ¿Mm? Otra manera de identificar oportunidades es estar mirando las estrategias de la organización. Che, esta estrategia, entonces, perdón, yo mirando estos 4 procesos me puedo preguntar si, como hoy trabajo en esos 4 procesos,
la manera en que trabajo, que serían los procesos, me ayudan o me alejan o me entorpecen la operación. Si hay algo que está haciendo que sea burocrático, lento, que me lo entorpece, que me lo enturbia, tendré que analizar un cambio. ¿Mm? Otra manera es analizar lo que yo hago en términos estratégicos y ver si hay alguna manera de modificarlo, cambiarlo para llegar mejor al cliente. ¿Mm? Y preguntarse, como está puesto acá, ¿existen brechas entre las prioridades competitivas de un proceso y sus actuales capacidades competitivas? O sea, ¿la manera en que yo hago las cosas es la única posible o hay alguna mejor? ¿Eh? Son todas preguntas que atienden a la estrategia. Y para esto, ¿qué quiere decir? Que yo siempre tendré que estar mirando qué, en términos estratégicos y en función de lo que dijimos, el cliente es mi objetivo máximo. Entonces, ¿qué es lo que siempre tendré que estar mirando en términos estratégicos? ¿Qué les parece? ¿Cuáles serán las organizaciones más exitosas? Independientemente de que hagan bien las cosas, en términos estratégicos estoy hablando, no en términos operativos. Cuando hablo en términos operativos es la que mejor hace lo que hace, ¿no? Si yo La que vendo... mantiene los clientes, los que ¿Y, tienen y cómo mayor mantiene? fidelidad. ¿Y cómo mantiene la fidelidad de los clientes? Es un continuo análisis, lo que dijo hace un rato, ¿no? Un continuo análisis de los Bien, procesos, de los distintos procesos de sí, venta, de compra, ok, de producción. pero eso es mirarme yo, eso es mirarme Sí. yo. Cuando yo miro estratégicamente, estaba bien orientado, ¿eh? Es Es un mirar qué quiere el continuo... cliente. ¿Cómo? Es mirar qué quiere el cliente. ¿Qué es lo que está Buenísimo. pidiendo? Mirar qué es lo que quiere el cliente. Y hasta algunas organizaciones más novedosas, más exitosas, ¿qué puede necesitar el cliente? ¿Mm? Fíjense, y hago la aclaración, el otro día se reían los chicos en la facu, no me paga regalías Mercado Libre, aviso, pero lo uso siempre porque para mí me ayuda, es la que más me viene a la mente para explicar muchas buenas estrategias o estrategias exitosas. Fíjense en Mercado Libre no está siempre viendo qué necesita el cliente, no, atendiendo lo que necesita el cliente. Muchas veces está un paso más adelante. ¿Qué puede querer el cliente? ¿Qué le interesará al cliente? Por ejemplo, y así surgió Mercado Pago. Si yo le doy, ya armé un buen sistema para vender, ¿qué puede querer? Y si en la misma plataforma le facilitamos que pague, así no tiene que entrar, salir, lo tiene todo ahí. Y si después le digo, che, y si te sobran unos pesitos, los querés dejar acá, yo te pago. Entonces, siempre le estoy taladrando la cabecita y le estoy generando, uy, qué bueno, que yo como cliente diga, uy, qué bueno, ¿no? Es estar siempre más adelante, ¿no? Entonces, esas son empresas que son más exitosas, ¿no? Y para eso hay que hacer un trabajo, ¿no? No es que todo va a servir, habrá que probar, habrá que alguna vez va a salir bien, otra vez no va a salir bien. ¿M? Entonces, identificar oportunidades constantemente. Cuando yo identifico las oportunidades y veo que hay algo interesante, por lo tanto, si cambio la estrategia, cambio el proceso, tengo que definir el alcance. ¿Qué quiere decir definir el alcance? Es establecer límites de lo que voy a analizar. Porque supongamos que yo veo que hay algo interesante que me puede ayudar a mí a hacer un mejor producto y con eso seguramente el cliente me va a elegir
todavía más de cómo me elige, digo, bueno, voy a analizar los procesos de compras o a rediseñar los procesos de compras. Pero capaz que no tengo que rediseñar todo el proceso de compras. Todo el proceso de compras es muy grande. Capaz que tengo que revisar el proceso de negociación de la orden de compra con el proveedor. Fíjense, eso es una partecita de todo el proceso de compra. Entonces ahí tengo que definir bien el alcance. ¿Qué es lo que yo logro cuando defino el alcance? Justamente optimizar los recursos. Porque si yo digo que tengo que rediseñar todo el proceso de compras, voy a gastar más tiempo, voy a necesitar capaz que más consultores, todo eso es más plata. Más plata y más tiempo. Entonces, y quizás me quede perdido en una maraña de documentos, de redacción de manuales, y no era para tanto, era una partecita que tenía que revisar. ¿Okay? Entonces yo cuando defino el alcance, digo, che, es este el límite, no es este el límite, ¿eh? Es esto chiquito lo que tengo que resolver, no es todo esto. ¿Está bien? Después tengo que documentar. Yo parto de que ya lo tengo documentado el proceso, porque ya tengo un manual de procedimientos, porque dijimos que los procesos tienen que estar formalizados. Los procesos que no están por escrito no son formales. Entonces, cualquier cambio que yo vaya a hacer, lo tengo que volver a documentar. ¿Sí? Tengo que volver a poner lo que estoy revisando, porque es probable que eso se incorpore como una nueva versión del proceso. ¿Sí? Entonces dijimos, yo no borro todo lo que está, es una nueva versión y guardo la anterior. Después dijimos, evaluar el desempeño. Tengo que medir constantemente, ¿sí? Tengo que medir cómo funciona y los cambios que yo vaya a evaluar, cómo funcionan. ¿Por qué? Porque si yo no mido, hay un axioma en management o en administración que dice, lo que no se mide no se puede gerenciar. ¿Sí? Si yo no mido, no puedo administrar, no puedo, como gerente, ¿no? Por eso se dice gerenciar, pero no puedo liderar si no mido. Y para medir, ¿qué tengo que tener? ¿Qué es importante para medir? Establecer un parámetro. Buen sistema Muy para bien. Establecer un parámetro que nosotros vamos a llamar los indicadores. Si buen yo no sistema para tengo medirlo. un buen sistema también, pero tengo que tener el parámetro, el indicador, el estándar. El Supongamos que... KPI en sistemas, digamos, ¿no? ¿Cómo? Los KPI en sistemas, para Los compararlo. KPI, por ejemplo, los KPI. Entonces, ¿por qué? Pues si no, ¿qué mido? Cuando yo digo, este proceso está lento, yo digo, evalúe el desempeño y el proceso es lento. No digo nada. Ahora, si yo digo, evalúe el desempeño, los tiempos de proceso, y es lento, porque el estándar dice que para autorizar una orden de compra no pueden tardarse más de 24 horas. Y en las mediciones, ¿eh? En la evaluación de unas mediciones que hicimos según un análisis estadístico nos da 48 horas. Entonces es lento. ¿Por qué? Porque comparé la realidad con un estándar, con un parámetro. Si yo no tengo el parámetro, no mido nada. No sé lo que es tarde, no sé lo que es rápido, no sé lo que es mucho, no sé lo que es poco. ¿Comparado con qué? Siempre tengo que traer la referencia. Y primero tengo que construir la referencia. ¿Sí? Y acá les hago una aclaración. Yo he visto gente gastar tiempo y plata revisando procesos y decir, yo no encuentro ninguna falla, y lo que estaba mal era el indicador, no estaba mal el proceso. Entonces, se fijó mal el indicador, por lo tanto, medían y decían, che, esto está mal, por lo tanto vamos a revisar. Es como tener un tablero donde tengo un indicador de presión, de velocidad, que está mal. Entonces digo, che, ¿voy muy rápido o voy muy lento? No vas rápido, no vas lento. Está mal el relojito que mide. ¿Sí? Obvio que esos son excepciones.
pero a veces ocurre. Dijimos que después teníamos que rediseñar. Una vez que ya sé, entonces, evalué, medí, no estoy conforme, bueno, tengo que ir a rediseñar. Cuando voy a rediseñar es porque encuentro que hay algo, de acuerdo a esos indicadores, que no está funcionando como corresponde. Entonces acá tengo que empezar a utilizar ciertos análisis, ciertas metodologías para ver qué cosas tengo que cambiar. Y a partir de qué. Entonces, una buena práctica es involucrar a las personas que trabajan en los procesos para que aporten sus ideas. Yo como analista, si vengo desde afuera, si me contratan para eso, yo voy a ayudar en la metodología, en todo lo que vinimos hablando hasta acá. Ahora, voy a sumar a la gente que trabaja en esto, porque son las que más experiencia tienen en esto. Y una vez que tenga claro estos cambios, hay que implementarlos, ¿sí? Y para implementar, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Antes de implementar, ¿qué tendría que hacer? Una vez que tengo rediseñado, mira, esto tiene un cambio, esto tiene una modificación, vamos a implementarlo. Antes de eso, ¿qué tendría que hacer? Prueba y error. Probarlo, muy bien. Tengo que generar una prueba, porque no puedo ir a implementar. Hasta acá es todo un supuesto, es todo metodológico, pero ahora tenemos que probarlo. Entonces yo tengo que armar una prueba. Y otra cosa que no debo olvidarme, que depende los cambios que yo vaya a implementar, probablemente tenga que capacitar a la gente en una nueva metodología, en un nuevo software, en una nueva máquina. Y esto muchas veces es un error que se comete por el apresuramiento de generar cambios y demás. No es que no se capacita, pero los procesos de capacitación se hacen rápido, no se documentan, no se arman los nuevos manuales. Entonces, si yo no capacité, necesitaba capacitar y no capacité, cuando vaya a probar, va a salir mal. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque no lo saben operar, porque no conocen los cambios. Entonces, cuando yo arme la prueba, después de tener a la gente capacitada, la prueba tiene que ser exigente. Yo tengo que tratar a propósito que ocurran errores, tengo que generar los errores para ver qué pasa. Porque si yo tengo un índice de aceptación de un 70%, habiendo generado la mayor cantidad de errores posibles que pueden ocurrir, estoy bastante bien, porque es probable que haya puesto errores que tengo el 1% o el 1 por 1000 de probabilidad que ocurran. Sería una tragedia. Y si me da un 70% de aceptación, la verdad que está bastante bien. Ahora, tampoco tengo que hacer una prueba que sea 2 por 2, me da 4, ¿no? Porque es una mentira, me estoy mintiendo a mí mismo, eso no estoy probando nada. Entonces, tiene que ser exigente la prueba. Entonces, recién ahí, cuando yo veo que ese índice de fracaso es bastante alto, o bajo, poniéndolo al revés, ahí, bueno, ahí sí implemento, ¿ok? Y además necesito saber que desde el momento que implemento, no va a funcionar todo al 100%, porque hay una curva de aprendizaje, además de haber capacitado. La capacitación le da las herramientas, bases para arrancar, pero después hay cierta gimnasia que yo necesito tener en las nuevas formas, en los procesos, en el nuevo software. Así que eso va a ir paulatino, ¿eh? Tengo que saber que eso va a ser así. Bien, eso en cuanto a todo el proceso metodológico. Después dijimos que teníamos que documentar. Para documentar, esto va muy rápido, tenemos que usar diagramas de flujo, flujograma, que ya seguramente esto lo han visto en principios o lo han visto en organización y estructuras. Planos de servicio, que es lo mismo que el diagrama de flujo, pero orientado específicamente a lo que es
un procedimiento de servicio donde yo veo la cantidad de veces que participa el cliente y con qué intensidad, y gráficos. Acá explica un poco qué es cada uno, después esto léanlo, no me quiero detener acá. Evaluar el desempeño, medir, ver cómo funciona, esto ya lo estuvimos hablando. Ciertas herramientas que yo tengo estadísticas para medir datos, también después véanlo. Seleccionar los datos es cuáles van a ser las mejores herramientas que yo voy a tomar para mejorar la calidad. De calidad vamos a hablar la clase que viene. Y sí, acá sí quiero detenerme en dos, en más bien tres temas. Uno es el de la simulación. Simulación seguramente van a hablar con Héctor Torcham y van a conocer una metodología específica, un software específico que se llama Visagi, que me sirve para simular. ¿Qué es simular? Es como replicar en un laboratorio lo que podría llegar a pasar en la realidad, pero sin tener que tirarme a la pileta. Yo pruebo, como si probara en un laboratorio, determinadas variables. Entonces, primero para poder simular tengo que armar un modelo. Esa metodología Visagi lo que permite es un software que me describe y me arma el modelo del proceso. Cuando yo tengo armado el modelo del proceso, veo cuáles son las variables más importantes y puedo modificar esas variables y correr un proceso de simulación para ver cómo queda. Esto es lo mismo que cuando yo en un presupuesto digo, yo armo un presupuesto y cuando veo que el presupuesto no me da, porque tengo ingresos por 100 y egresos por 130, empiezo a tocar, bueno, ¿y qué pasa si cobro más acá? A ver cómo me da. ¿Qué pasa si bajo los gastos acá? Veo cómo me da. Eso es una simulación. En términos de proceso, supongamos, si yo tengo, no sé, atención al cliente y tengo tanto atraso en la atención al cliente, yo puedo decir, ¿qué pasa si incorporo una persona más? Veo si mejora. Entonces, yo no tengo que gastar el recurso y ver qué pasa. Pruebo y cuando la simulación me muestra qué puedo hacer, ahí hago la erogación y el gasto. Entonces, es una buena herramienta para ver cómo se mueve un proceso, cómo es el flujo de movimiento de un proceso. Primero, para poder ejecutar la simulación, tengo que hacer el modelado, ¿sí? De nuevo, no me quiero profundizar con esto porque seguramente con Héctor van a ver Visagi, y ahí van a ver el modelado y la simulación. Y en la etapa de rediseño, acá sí, acá en el rediseño dijimos, yo tengo que involucrar equipos, ¿sí? Tengo que involucrar a los equipos. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja y la gente que está en la operación muchas veces es la que más capacitada está para dar las propias soluciones, más que un consultor que viene de afuera. Lo que puede hacer el consultor es liderar el proceso. Y acá vamos a usar dos herramientas que se usan mucho en la realidad. Uno es el brainstorming, tormenta de ideas o lluvia de ideas, como se dice, y el otro es el benchmarking. Son dos herramientas que muchas empresas utilizan, muy interesantes porque promueven la participación de las personas. Hay dos videos acá que no los vamos a ver ahora porque nos quedan 10 minutitos, pero se los voy a dejar para que después lo vean porque son muy interesantes. Uno de benchmarking y otro de brainstorming o lluvia de ideas, que son estos, pero no lo vamos a ver ahora. Después se los dejo para que lo vean tranquilo. El proceso de lluvia de ideas, ¿qué dice? Que yo voy a armar un equipo de trabajo con personas de ese sector, pero personas de otros sectores. ¿Para qué? Para que puedan venir con ideas innovadoras, creativas, que nada tengan que ver con su tarea del día a día. Y en un primer momento, yo voy a mostrar cuál es el problema y les voy a abrir el debate a que tiren ideas.
¿Cómo se resuelve esto? ¿Cuál es la novedad en esto? Que todas las ideas van a ser escuchadas, ¿sí? Todas las ideas son aceptadas. No hay ideas buenas o ideas malas. Todas sirven en una primera etapa, ¿sí? Porque fíjense, si yo dijera, bueno, de 10 ideas que surgieron, me quedo solo con una, y es una nueva manera de vender, y digo, vamos a trabajar con esta, y la pongo en práctica. Si el cliente me dice que no, me quedé sin ninguna idea. Entonces, no, vamos a tomar todas, todas. Tiren, aunque parezca una pavada, traigan ideas, traigan ideas, traigan ideas. Luego de ese proceso, sí va a haber un equipo de trabajo más especializado que va a pasar por un filtro de esas ideas y se va a quedar con, sí, capaz que 10 ideas, o 4 ideas, o 3 ideas, que son las que más aplican. Pero fíjense, si yo tengo 3 ideas y trabajo sobre 3 ideas, no es lo mismo que tenga 50 ideas y tome las 3 que parezcan las mejores. Que alguien más capacitado diga, che, de 50, estas 3 parecen las mejores. Que digan 3 personas, vamos a trabajar con estas 3 ideas. La probabilidad, la generación de creatividad fue mucho mayor. Entonces, eso muchas veces facilita mejoras, facilita cambios. Y la otra herramienta, pues van a ver, este es el de la otra herramienta, es el benchmarking. El benchmarking es también otra herramienta muy valiosa que lo que propone es, a través de un análisis pormenorizado, esquematizado, comparar lo que yo hago con, por ejemplo, el que mejor lo hace. Entonces, si yo digo, quiero mejorar mi proceso de pago a proveedores, digo, ¿cuál es la empresa en Argentina que está catalogada como la que tiene mejor proceso de pago a proveedores? Entonces me voy a ir a comparar con esa empresa, ¿sí? Y lo que voy a buscar es entender qué cosas hacen bien. Y luego voy a ver la posibilidad que yo pueda implementar esas cosas. Entonces, subo la vara, ¿sí? Entonces, miro todo en términos del proceso. No copio algo puntual, miro el proceso, ¿eh? Entonces, me comparo, busco compararme con el que mejor lo hace. ¿Para qué voy a volverme loco yo inventando la pólvora? ¿Quién ya lo hace bien? Esa es la propuesta, ¿no? ¿Quién ya lo está haciendo bien? ¿Quién es exitoso? Bueno, vamos a ver. Y lo que trato de decir es, bueno, si este está en el puesto, si este, que es el que mejor lo hace, vale 10, ¿cuánto valgo yo? Pongamos que yo digo, bueno, yo valgo 6. Bueno, yo tengo que ver cómo mejoro esos 4. 6 ya los tengo. Tengo que ver qué hace el otro con esos 4 de diferencia, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo constantemente estoy generando procesos creativos, ¿sí? Creativos. Y el benchmarking, porque muchas veces se entiende que, bueno, yo estoy copiando. No, no estoy copiando. Estoy viendo en qué son exitosos. Probablemente yo no pueda copiarlo, probablemente haya un problema de recursos, no importa. Ese analizar ya solamente va a generar ideas para tratar de mejorar, ¿sí? Y bueno, hay también que no es miro y ya está. Tengo un proceso, ¿no? Que tiene 4 etapas básicas. La primera es de planificar, que es, che, a ver, ¿qué proceso vamos a revisar? ¿Qué servicio vamos a revisar? ¿O qué producto? ¿Y cuáles son las empresas que mejor lo hacen? O sea, busco información. Después voy a analizar, voy a ver esa brecha entre el que mejor lo hace y el que nosotros hoy hacemos. Después voy a hacer un proceso de integración, voy a ponerme metas para ver cómo achico esa brecha. ¿A quién voy a involucrar en esos equipos? Y por último, recién ahí voy a accionar. Recién voy ahí a crear las ideas, los procesos para que esa diferencia se acorte y se achique.
Esto estaba en el capítulo 5 de Krajewski. ¿Ok? Como les decía, después les voy a pasar los videos, tanto el video de Tormenta de Ideas como el de Benchmarking, son bastante interesantes como para anclar el tema, ¿sí? Pero bueno, al menos lo más importante que necesitaban ver de esta clase, después léanlo, amplíen, pero por lo menos lo tenemos y tenemos la base para ahora sí, el viernes, hablar de calidad en los procesos, ¿sí? Ya nos vamos a ir metiendo, como yo ahora ya estoy diciendo, automatizo, y para automatizar, una vez que automaticé, tengo que controlar, tengo que monitorear eso que está automatizado. Bueno, una de las cosas que tengo que tener siempre constancia y de estar mirando es qué calidad tienen los procesos que yo genero. Y para dar esa certeza o dar esa seguridad, hay cierta metodología también que necesitamos conocer. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguno conocía estas metodologías, el brainstorming? ¿Conocía, no porque la conozcan, sino que me refiero que la ha utilizado el benchmarking, el brainstorming? No, profe. Yo algo, trabajo en una logística Y y bueno, recordé un poquito esto porque la charla de algunos gerentes sobre el tema era sobre lo que usted me hizo acordar cuando usted habló de Mercado Libre. La implementación de todo eso fue un despiole tremendo y bueno, me hace acordar un poquito a todo esto. ¿Vos trabajás en Mercado Libre? No, pero tenemos el sistema de e-commerce Mm. y bueno, la gran pregunta Ok. era cómo hacer una logística para eso. La mayoría de las logísticas no estaban preparadas Exactamente. y se copiaron, como usted dice, en la comparación fue con las empresas de correo postal Ajá. para ver cómo realizar la paquetería y las entregas. Mm. Bueno, por eso me acordaba que hubo que hacer un paralelo. La lluvia de ideas existió y después la comparación con otras empresas también. Es que a veces es mucho más productivo. ¿Para qué voy a pensar algo de cero? Si hay alguien que ya es exitoso, veamos qué hacen esos que son exitosos. Es más rápido que decir, no, vamos a pensar algo de cero. ¿Para qué? Si ya está, ya funciona. Veamos qué. No, no quiere decir que lo voy a copiar, pero a ver qué cosas yo puedo tomar de eso que ya está y ya funciona y es exitoso, ¿no? A veces es un camino, es una cortada a tener que arrancar de cero. ¿Mm? Bueno, vamos a dejar entonces hoy acá. Gracias por la compañía que me hizo acordar que esto necesitábamos tener, verlo. ¿Eh? Tienen el material para leerlo, por supuesto. Y entonces el viernes que viene vamos de lleno al tema de monitoreo. ¿Ok? Ok, profe, hasta el viernes. Bueno, Buen gracias, fin de. profe. Muchas Nos gracias. vemos. Muy buena clase, profe. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Chao, profe. Chao. Buen fin de.